Olis, olis, ¿cómo andan? Aparezco el día de hoy, espero que estén súper bien. Y vuelve al canal un challenge que ya hicimos una vez, hace mucho tiempo atrás. Si les interesa se los voy a dejar en la descripción, el link del video. Y sí, volvió. Voy a estar hablando sobre 5 libros que yo pienso o pensé antes de leerlos que iban a ser 5 estrellas. Y obviamente ahora acá me voy a explayar un poquito sobre mis opiniones y lo que sentí con cada uno de los libros. ¿Cómo es esto? Básicamente yo elijo 5 libros que siento, no sé, que tengo un montón de expectativas o que siento que me van a encantar o que van a ser geniales y maravillosos, y yo los leo y ahora les vengo a contar mis opiniones y lo que me pasó con cada libro y si efectivamente fueron 5 estrellas o no. Estaría buenísimo que alguna vez sí encuentre uno que efectivamente es 5 estrellas, pero no pasó. No pasó. Creo que podemos declarar que de nuevo, tipo, este challenge resultó un fail. Creo que sí. Ay, no me puse los anteojos de odiadora y hateadora serial de libros. Ahora vuelvo porque es como muy importante para darle como cierta caracterización a mi personaje virtual online. Arre. Bueno, nada, básicamente eso voy a estar hablando sobre los 5 libros. La pila de libros que tengo atrás es porque acabo de grabar un video para miembros del canal del culto místico. Así que nada, si ustedes ponen la parte de unirse, pueden chusmear todos los videos que están subidos exclusivos para miembros. Que obviamente nada más los pueden ver los que están suscriptos, que bueno, hay bastante ya. Así que nada, me pongo los anteojos para ponerme en personaje y venimos a bardear libros. Bueno, ya volví lista para bardear con mis anteojos de bardeadora serial. La gente me pregunta si son para ver los anteojos. Son para ver, tengo astigmatismo y un poquito de aumento. Y aparte tengo el filtro este blue screen porque al estar tanto con las pantallas te destruye la vista. Bueno, esto va a ser así. Primero voy a hablar sobre los libros de menor calificación para terminar en el mejor rateado. Pero ojo porque hay uno abandonado, o sea, estaba permitido abandonar. Así que el abandonado se los voy a contar al final. Bueno, primer libro. Beloved de Toni Morrison. Primero vamos a hacer tipo una introducción. Toni Morrison es una autora a la cual tipo yo la tengo fichada hace un montón de meses. ¿Por qué? Porque tenía como esa expectativa o esa sensación de que básicamente iba a ser como una especie de Anais Nin reformulada y que me iba a encantar y la iba a amar. Parte de esto también viene de que Jack Edwards, que es un booktuber que yo veo mucho porque solemos tener un gusto muy similar, como que la adora y dice cosas maravillosas de ella, y buscando un poco, viendo citas de ella, partes de los libros o cosas así que publica la gente así chiquititas, dije, ok, o sea, básicamente a Anais Nin la encontré de la misma manera, o sea, a partir de citas que publicaba la gente y cosas que yo digo, sí soy, tengo que leer a esta mujer. Bueno, ¿qué sucedió con este libro? ¿Qué pasó con este libro? Siento que quizá no fue el mejor libro para empezar con esta autora. Es un libro que tiene como una temática bastante fuerte y es de esos libros que, o sea, no es como muy disfrutable a la hora de leerlo por los temas que trata. Obviamente habla de cuestiones como la esclavitud, el racismo, la segregación racial, bueno, todo este tipo de cosas que es como que se hace muy pesado leerlo. Ya de por sí la escritura, o sea, desde el inicio me pareció como rara, como que el libro estaba estructurado de una manera rara, cosa que me hizo que se me fuera, o sea, me fuera como muy difícil meterme a la historia, y además que la trama es como, o sea, toca temas muy sensibles, entonces quizá, primero, no era lo que esperaba, porque yo esperaba que fuera, o sea, no sé, yo esperaba encontrarme con una cuestión tipo así súper sensible y como muy espiralada y como muy autoabsorbida al estilo Anaïs Nin Pizarnik,
y en realidad me encontré con una historia, con una fórmula más bien tradicional, si bien la estructura es bastante distinta a una novela tradicional. Pero bueno, no me enganché en ningún momento con la historia, no es una historia que me haya sentido, no sé, no me hizo sentir interpelada. Y además no es un libro disfrutable porque es una temática que obviamente es como difícil de leer. Quizá debería haber empezado con otro libro de ella, pero bueno, Beloved es uno de los libros más conocidos y prefiero no ponerme a ver tantas reseñas o tanto de un libro para no comerme spoilers. Así que nada, dije, bueno, vamos con ese. Obviamente en algún momento le voy a dar alguna otra oportunidad con otro libro, así que si alguien la leyó y considera que algún otro libro de ella va a ser más mi onda, recomiéndemelo en los comentarios. No es tan conocida y yo lo que últimamente veía en redes es como que mucha gente trataba de volver a ponerla como en el espectro de la literatura y obviamente ella habla de temas muy importantes. Entonces mucha gente como que venía tratando de reingresarla o reintroducirla como a un espectro literario más actual. Y que obviamente tiene relevancia, sí, así que me parece que está buenísimo que la difundan. Pero al menos este libro no fue para mí, así que le puse 2 estrellas. Pero está bueno que no hubo ninguno 1 estrella, así que tipo ya empezamos desde la base de 2 estrellas, que no vamos a ver mucho más de ahí. Esto es para que ¿vieron cuando ustedes me recomiendan libros y yo los bardeo y les digo que no me gustaron los libros y después se quieren matar porque o sea, no me gustó su recomendación? Bueno, no se pongan mal porque yo me autorrecomiendo cosas que tampoco me gustan. Así que bueno. Segundo libro. Este explotó en las redes, en lo que sería parte, ¿no?, de los libros de las girlies trastornadas. Entonces estaba en mi espectro literario. Era algo necesario para leer. Que estoy hablando, bueno, de Bunny, donde le vaya a poner de Mona Awad, o bueno, como se pronuncia correctamente el nombre de la autora. Es un libro que sabía obviamente que tenía como una mezcla de realismo mágico, pero también como una cosa, ¿no?, que atrae a las desquiciadas y trastornadas que leemos, como esas vibes, como que estaba en ese espectro de libros que uno suele ver recomendados tipo juntos. Así que nada, obviamente lo tenía que leer. ¿De qué se trata este libro sin hacer tantos spoilers? Es como una especie de, bueno, estamos en ámbito de estudio, tenemos nuestra protagonista que no tiene nada de particular ni nada de especial, es totalmente promedio, no tiene ningún tipo de personalidad, es como una ameba que se va de alguna manera adaptando al ambiente que se le da. Tenemos como coprotagonista a su amiga, que es medio una ortiva que está ahí nada más como para hacer un contrapunto al punto de inflexión de la protagonista, como todo muy plano y acartonado y llano. Y estamos en un ámbito donde hay como un grupito, que es básicamente como un culto, que son un grupito de minitas que se llaman entre todas Bunny, o sea, conejito, y que hablan así súper agudito, y que se visten todas de rosita y todas así súper cute lolita, y que hablan como en un lenguaje sofisticado, haciéndose las filósofas del siglo no sé cuánto. Que la protagonista aparentemente las aborrece y les parece, no sé, a ella le parece como un asco y terrible que minitas grandes estén actuando de esa manera, hasta que le llega una invitación a la fiesta de este culto, porque básicamente son un culto las minitas estas, y ella termina yendo. ¿Por qué? Porque la protagonista no tiene absolutamente ni un gramo de voluntad propia ni discernimiento, entonces termina yendo. Bueno, esto deriva en toda una trama donde la protagonista, evidentemente, al no tener ni un gramo de voluntad ni de materia gris, termina metiéndose como en el culto de estas pibitas, y obviamente ahí también el libro te termina mostrando qué es lo que son realmente, qué es lo que pasa en ese culto y demás. Primero, o sea, sin entrar en más detalles, decir que este libro es como... Yo lo sentí como si la autora estuviera diciendo,
este libro es único y diferente, tipo, nunca vas a encontrar un libro como este, como con un aura de pretensión, pero la realidad es que el libro, en relación a la sustancia, tipo, tiene cero sustancia, cero contenido, es muy delirante, pero no en un sentido delirante cuando decimos como adjetivo positivo, es muy delirante, es como que la historia de alguna manera se disuelve muchísimo porque la personalidad de la protagonista, o sea, es nada más como un vehículo para contar la historia que la autora quiere contar, pero es como que se hace muy aburrido. Sí, el libro es como súper fácil de digerir y demás, pero se hace muy aburrido porque la protagonista, que aparentemente odiaba el culto de estas minitas, o sea, es como que es totalmente flexible y amoldable a todo y no tiene personalidad. Entonces quizá si lo que a la autora le interesaba era contar y mostrar al lector qué es lo que pasaba con este culto y por qué era tan interesante y qué es lo que había detrás y de qué tenían que ver tipo los conejitos, los bunnies, por qué se decían bunnies, por qué se visten así, o un montón de cosas. Quizá hubiera sido más interesante que la protagonista principal en realidad se quisiera infiltrar en el culto, porque si vos estás creando una protagonista que aparentemente las odia y les parecen insoportables estas pibitas, entonces ¿por qué siempre termina cediendo? O sea, no tiene ni un gramo de personalidad la protagonista. Y si de alguna manera la autora hubiera querido crear un aura o una ambientación donde este culto obviamente es muy magnético y termina atrayendo a alguien que no le interesa o a alguien que directamente le parece que no está de acuerdo con ciertas cosas que hacen las minitas estas, me parece que esa cosa como de atracción y magnetismo que debería haber creado del culto para con la minita que no se quería meter o no le interesaba, como que no está, o sea, está desaparecido, totalmente carente. Entonces ya de por sí la trama es rara. Otra cosa que me llama bastante la atención es que, o sea, ya se me ocurren 3 ejemplos de libros donde quieren como dejar marcada esta tendencia de desquiciado y delirante. Meten conejos. ¿Por qué está como este patrón en los libros de que cuando quieren, o sea, utilizar algún elemento como para demostrar lo delirante y lo desquiciado, usan conejitos? Les juro que no lo comprendo, pero ya se me ocurren 3 ejemplos en mi cabeza sobre historias así y no entiendo qué tienen que ver los conejitos, la verdad. Así que nada, no entiendo la figura de los conejitos y eso me llama la atención, tipo de verlo de nuevo acá, como que no sé, no lo entiendo. Me parece que la idea del culto y de estas minitas que entre sí se llaman Bunny y la idea de que terminan como absorbiendo a alguien adentro del culto es una idea que podría haber resultado bastante interesante, más si después el culto tipo tiene cosas que uno no espera, que van a sorprender al lector y demás. Me parece que es una buena idea, pero toda la trama fue bastante insoportable, la protagonista insoportable y además, o sea, como contrapunto de la historia está la amiga de la protagonista que constantemente es como que la hace sentir culpable y la quiere sacar como de este culto, pero está construido de una manera que, al menos para mí, resulta insoportable de leer. Así que nada, me parece un libro que, o sea, es fácil de digerirlo, tampoco es sumamente largo, pero no trajo nada nuevo. No siento que haya traído nada nuevo al mundo de la literatura. Podría haber sido muy bueno, porque obviamente la idea del culto y todo esto me parece interesante, pero como que quedó a medio camino. Siento que de alguna manera es como que hay un poco de influencia, ¿no? De Secret History de Donna Tartt y de querer como crear una ambientación así, donde pasan cosas que no son moralmente correctas, pero también está mezclado como constantemente con una aura de confusión y delirio y de no saber cuál es la realidad, que creo que no estuvo tan bien manejado para hacerte, o sea, para que el lector vaya como siendo llevado con la historia, no sé si se entiende a lo que me refiero. Sí me pareció que estuvo muy bien construido el hecho de cómo todas las que forman parte de este culto y las que se dicen Bunny, cómo todas de alguna manera están como amalgamadas y la personalidad de todas es como que
no es la misma, pero comparten todas muchos rasgos particulares, su vocabulario y su manera de hablar, que es algo que para los que hayan leído o la lean, es algo muy particular en la historia, tipo cómo ellas se comunican o cómo hablan, porque es una forma bastante particular. Las frases que construyen, tipo todo como súper sofisticado, excesivo y delirante a la vez. Y esta relación que tienen ellas con la literatura y con la construcción de las palabras y las frases y cómo romantizan absolutamente todo. O sea, es como que es algo que es exagerado, pero yo siento que para una historia así queda bien. Y para el lector puede resultar insoportable porque es como que de una tontería están tipo diciendo una frase como si fuera algo mega trascendente y es tipo algo, una nimiedad, pero eso le aporta características que creo que son relevantes para la historia. Para lo que sería el culto, eso estuvo bien y eso me gustó, porque para el lector también está bueno que resulte insoportable, porque aparentemente para la protagonista también era insoportable, pero después ella al segundo ya se olvidó. El hecho de que la protagonista buscara constantemente validación del culto y no pudiera decir que no y no hubiera básicamente ninguna resistencia, por más que en su mente ella después dice no, pero si yo las odio, no sé qué, a mí me pareció cualquiera y a mí me pareció como uno de los peores errores de la construcción de la historia. Y estoy hace un montón de tiempo hablando de este libro, así que ya fue, tipo, ya está, lo vamos a terminar acá porque ya fue. Bueno, le puse 2 estrellas. Nada, hay gente que lo amó. Vi, tipo, acá en BookTube un montón de personas que, tipo, yo sigo, que dicen que es como maravilloso, de los mejores libros del año que leyeron, no sé. Para mí quedó ahí a medio camino. Bueno, otro libro recomendado por Jack Edwards. Por Dios, pasa que, a ver, con Jack Edwards tenemos un gusto muy similar en libros y él cuando los explica es como que los hypea mucho, pero sí hay un punto que me doy cuenta que con él como que no tenemos un mismo gusto, porque él quizá tipo está interesado en algunas temáticas sociales que después están tipo puestas en los libros que quizá a mí no me interesan tanto. Entonces nada, como ya saben, yo soy una lectora medio extraña, porque en algún punto es como que soy súper abierta y puedo consumir básicamente de todo, pero después a la hora de lo que realmente me gusta, es como que mi espectro ya no es amplio, es muy cerrado y muy selectivo, y también está atado un poco y como coaccionado por el tipo de, como mi tipo de intereses o mi órbita de hiperfocos en la vida. Y por lo general mis libros favoritos como que suelen tocar alguno de esos intereses. Pero bueno, para mí es importante siempre leer de todo y consumir de todo. Pero después lo que amo ya es como una cosa más selectiva. Bueno, Giovanni's Room. Este libro es un clásico que es básicamente una historia de romance, que ya saben que a mí no me gusta el romance, pero como me la vendió Jack Edwards, yo dije, bueno, puede ser. Está escrito por James Baldwin, o como se pronuncie, y bueno, básicamente cuenta la historia de 2 hombres que mantienen una relación y bueno, uno de ellos descubre que le gustan los hombres. Más que nada lo termina confirmando que le gustan los hombres, y obviamente es como una historia polémica por, o sea, el tiempo en el que está siendo narrada la historia, también teniendo en cuenta el momento en el que se publicó este libro, es como revolucionario y es como algo que también sienta ciertas bases en el mundo literario y por eso también es importante, pero se me hizo como bastante intrascendente, o sea, a nivel literario, porque, bueno, ya saben que no me gustan las historias de romance, pero tampoco es como que me mató, o sea, sí está bien escrito y todo, me gusta el concepto de por qué el libro se llama Giovanni's Room, eso me gusta muchísimo, pero nada, es un libro más que nada del personaje principal descubriéndose tipo, bueno, a nivel amoroso y bueno, cuál es su orientación sexual, pero es como que hasta ahí tampoco es que tuvo tanto romance, es un libro bastante corto, pero bueno, nada, lo podemos resumir en que no me gusta el romance y ya está, o sea, es raro que me guste un libro.
así romántico. Tiene que tener alguna característica particular para que logre magnetizarme y que yo diga, wow, este libro me encantó, me hipnotizó, no sé qué. Así que nada, 2 estrellas. Simplemente no es mi tipo de lectura. No está mal, no tiene nada que yo diga no, porque esto no sé qué. No lo voy a bardear como Bunny y por eso, o sea, lo puse en categoría más arribita, por más que le puse 2 estrellas. Pero simplemente no es para mí. ¿Por qué? Porque yo soy nacida con corazón ortiva y no me gustan las historias de romance a veces. No me gustan las historias de romance. Así que bueno, nacida con corazón ortiva. Bueno, pasamos al libro que fue mejor rateado al final. Este es un libro que tenía pendiente hace muchísimo tiempo, así que obvio que aproveché este challenge para sacarlo de mi TBR. Y este libro es A Handmaid's Tale, o El cuento de la criada de Margaret Atwood. Bueno, obviamente este libro es muy conocido porque también hay una serie de Netflix, creo que es de Netflix, que yo no vi, no es de Netflix, es de Hulu. Bueno, no sé, hay una serie. No es de Netflix, ahora me vino a la mente, no es de Netflix. Bueno, El cuento de la criada de Handmaid's Tale, a ver, es reconocido, creo que fue publicado en el 85, o sea, es un libro que tiene sus añitos, es súper conocido, la autora también es reconocida, creo que es el tercer libro que leo de ella, si no me confundo, creo que es el tercero. Le puse 3 estrellas, vamos a empezar por eso. ¿De qué se trata el libro? Estamos ambientados en una especie de mundo distópico donde las mujeres, por ciertas razones, no quiero dar tantos spoilers porque es un libro que tiene una estructura como de que las cosas se van revelando de a poco, entonces no quiero contar tanto para que no haya ningún spoiler básicamente. Pero las mujeres terminan siendo utilizadas como cuerpos gestantes, ¿no? Como gestoras, no sé, de bebés, incubadoras de bebés, básicamente. De una manera muy cruel y horrible. Entonces se nos presenta un mundo que es distópico y súper feo cómo funcionan las cosas. O sea, realmente es horrendo y yo creo que es muy importante en el libro este aspecto como de lo choqueante y lo horrible y el horror y la cosa utilitaria para con las mujeres y la cosa de objeto. O sea, hay claramente en el libro una perspectiva como de denuncia sobre lo social que está muy marcado, porque si vos lees el libro y sos una persona que ve la sociedad de cierta manera, como yo o como un montón de lectoras que lo han leído, quizá no te es tan difícil imaginar que en un futuro esa podría ser una realidad nuestra, ¿no? Entonces es como que ya que lo planteé desde ese lugar, o sea, es una distopía que no es tipo los Juegos del Hambre, ¿no? Por nombrar uno muy conocido y reciente dentro de todo, sino que es algo que nos hace pensar, o sea, como que se nos acerca más a nuestra realidad, tipo, ¿por qué el gobierno no miraría a la mujer como un objeto si ya es algo que, tipo, sigue sucediendo, ¿no? ¿Por qué el gobierno no dudaría en utilizar el cuerpo de la mujer para este fin? Entonces ya es como que es una trama que se vuelve más cercana. Si bien a mí lo que me pasa con la escritura de Margaret Atwood, que, o sea, lo digo así porque ya es el tercer libro de ella que leo y me pasa lo mismo, es que yo noto que su escritura es como muy straightforward, o sea, es una estructura de escritura muy directa y a veces como muy fría. Entonces, no está mal que sea así tan directa y como de ir al punto, pero a mí eso me hace que como que me es difícil meterme en la historia. No es que le falten descripciones o que no desarrolle bien la trama, sino que hay como, al menos yo como lectora, siento que en su escritura hay como cierta frialdad o lejanía. Y por más que sea una historia como súper sentimental o como que te debería choquear o interpelar, es como que igual, como que no logro sentirme como, no sé, conmovida. Y lo mismo me pasó con, creo que se llama De Penelopiad, de ella. Y esa también, o sea, esa historia era también como para conmover.
Entonces, lo primero que me pasó con este libro es que no logró conmoverme a pesar de que puedo empatizar con lo terrible que es, o sea, todo lo que narran y lo que narra la protagonista. Lo otro que me pasó es que, a ver, es una historia de distopía que, bueno, ya con lo que les conté, o sea, obviamente podemos pensar en algo que es tipo un horror, pero la manera en la que está escrito, por más que después lo podemos reflexionar y decimos, sí, es horrible, es espantoso, la manera en la que está escrito no me causa esa sensación de decir, wow, estoy leyendo algo tremendamente hostil y tremendamente crudo. Es como que siento que para escribir algo de ese calibre, como que falta mucha crudeza a la hora de explicarlo. Entonces de alguna manera ahí me desconectó un poco de ese lado más emocional que le podría generar al lector de decir, wow, tipo, esto es realmente horroroso y me siento como espantado de lo nefasto que estoy leyendo. Y al ser una distopía, creo que algo muy importante a la hora de escribir distopía es el hecho de generarle al lector incomodidad y malestar, como si lo estuviera viviendo o como si pudiera empatizar o ponerse en los zapatos de los personajes o de la gente que está en el libro. Y en este caso al menos eso a mí tipo no me lo hizo sentir, como que me era muy difícil el hecho de imaginarme tipo la situación de estar ahí o de que eso pase. Si bien, como digo, al ser un texto de denuncia, es como que da a entender claramente el hecho de, o sea, uno puede pensar que esto en la sociedad actual podría suceder, sí. En cuanto a la ambientación, está súper bien construida, porque es como que muy de a poco te va contando cómo es toda la dinámica de lo que sucede, entonces como que te introduce de a poco y como que te vas dando cuenta de todo lo que pasa y de ahí sí, o sea, lo horrible que es ese sistema, o sea, cómo funciona de una manera tan cruel. Pero sí siento que a la escritura le faltó esa cosa de hostilidad, crueldad y crudeza, como gore, ¿no? Tipo, faltó gore al menos para que a mí me genere una sensación de malestar. O sea, ejemplo de libro de distopía que me generó sensación de malestar, Cadáver exquisito de Agustina Basterrica. Por ejemplo, tipo, sensación de malestar, decir qué horrible. Y al menos en distopía creo que es importante generarle eso al lector, más hablando de un tipo de libro de distopía que no está tan lejano de lo que es nuestra realidad. Y traje un libro para mostrarles un ejemplo, que quizá a algunos les parezca terrible y súper polémico, pero bueno, a ver, libros de distopía hay un montón. Este libro es un re clásico, es súper conocido, es súper valorado. Bueno, yo le puse 3 estrellas porque me gustó y todo. No me impactó de la manera que yo hubiera esperado. Por eso traje un libro de ejemplo de distopía, de un libro que fue construido de una manera que me impactó y me sentí totalmente absorbida por la trama. Y ya va a ser la segunda vez que nombro a Agustina Basterrica en el video, no fue a propósito, pero por ejemplo Las Indignas de Agustina Basterrica, que es otro libro que comparte algunas similitudes con The Handmaid's Tale. Primero, porque estamos en una onda distópica y porque tenemos una especie de culto de mujeres que son utilizadas de alguna u otra manera. Este libro a mí me impactó muchísimo y todo lo que me generó fue como que fui absorbida por la lectura y de alguna manera también como está narrado es muy similar, o sea, las tramas nada que ver, pero comparten ciertos elementos. Por ejemplo, este libro también está narrado por una persona y es como que esa persona va atravesando la trama con nosotros. Lo mismo pasa en The Handmaid's Tale. Hay una onda culto de mujeres o cierta cuestión de mujeres encerradas en algún lugar que son utilizadas para algún fin. Es como que comparte muchas cosas. Entonces nada, tipo el hecho de el hombre como la autoridad máxima y como la autoridad que hay que obedecer de alguna manera, pero también es la autoridad de la cual hay que rebelarse, el hecho de que hayan mujeres que son cómplices de esa autoridad, que es la figura como del patriarca o del hombre poderoso. Bueno, el hecho de la pelea entre mujeres y la competición entre mujeres debido al ámbito al que están siendo expuestas, es como que tiene muchos elementos similares, si bien las historias absolutamente nada que ver. Entonces me gustó traer este libro porque me gustó mucho cuando lo leí. Así que nada, como para dar un ejemplo de una distopía que sí me generó cosas. Estoy re charleta en este video, pero bueno, me pintó la de análisis profundo.
Y después, por último, uno que abandoné y que me dio mucha pena, así que bueno, es The Weaver and the Witch Queen, que es de esta autora que su nombre es tan impronunciable, Genevieve Gornichev, no sé, lo lamento, es muy difícil para mí pronunciarlo. Es la misma autora de The Witch's Heart, que es uno de mis libros favoritos de ya no sé qué año, pero lo amé absolutamente, que es un retelling de mitología nórdica, de Loki. Ese libro lo amé con todo mi corazón, realmente maravilloso. Y este es el nuevo libro de ella que publicó, que no es un retelling, sino es como una reinterpretación de ciertos hechos históricos, también desde el punto de vista de lo nórdico, pero me pareció imposible leerlo porque, o sea, estamos en el año, andás a ver cuándo, y el lenguaje me resultaba demasiado vulgar y actual y moderno como para decir, no, o sea, no me puedo adentrar a esto. Tipo, no me puedo adentrar a esto porque me estás tratando de vender. No pasé de la página 25, básicamente. O sea, me estás tratando de vender que estamos en no sé dónde y me estás diciendo todos estos 80 nombres, tipo nórdicos, súper difíciles de recordar. Ya me tiraste como 5, pero el lenguaje, el vocabulario es extremadamente actual y moderno, entonces ya fue como no, ya tipo fue como una avalancha de nombres y tipo el sentir que el libro estaba escrito como si fuera un libro actual se me hizo muy difícil porque The Witch's Heart no es de esa manera para nada. Me parece que al escribir retellings o reinterpretaciones de eventos tipo históricos, por ejemplo, no sé, Renormal, todas las reinterpretaciones que hay, bueno, de temas como la Ilíada y demás, que bueno, no es un evento histórico en sí, pero para dar un ejemplo, tipo, no podés escribirlo, o sea, sí, eso hace que sea más accesible, pero no podés escribirlo de una manera que parezca que estamos leyendo algo actual, porque te saca totalmente de contexto. O sea, lo primero que tenés que hacer para generar una ambientación correcta es, o sea, poner todos los elementos en orden, y uno de ellos obviamente es el lenguaje, y obviamente no me vas a poner a hablar, no sé, en estonio, pero mínimo generar un contexto. O sea, si me estás escribiendo un libro de la Edad Media, del Renacimiento o de no sé qué, mínimo tratar de generar un contexto y cierto vocabulario que me haga sentir que estoy, no sé, por ejemplo, en la Inglaterra antigua. Entonces, obvio, para que el lector pueda acceder a eso, no vas a usar ciertas palabras o no vas a usar el inglés antiguo, pero sí vas a usar algunas palabras que, por ejemplo, hoy en día ya no se usan, pero es como una manera de decir, bueno, estoy accediendo a la lectura y me estás poniendo en contexto. Bueno, acá el contexto ese no estaba, entonces se me hizo imposible seguirlo. ¿Por qué? O sea, si hubiera sido otra autora, seguramente lo hubiera seguido. Pero amé tanto The Witch's Heart que no quería odiar y hatear este libro de ella, porque ese libro me dejó las expectativas tan altas que yo dije, ok, este va a ser maravilloso también, y va a estar súper a la altura, y va a ser fantástico, y lo voy a amar, y va a ser mi nuevo libro de fantasía favorito. Y no, entonces dije, no lo voy a seguir. Además tenía como casi 500 páginas en el Kindle, y ya tipo me sobreestimuló el hecho de todos los nombres que me tiró en menos de 5 páginas, y al leer que el lenguaje era tan informal y moderno, fue como, no, o sea, no estamos tipo en no sé dónde, en la antigua no sé dónde, tipo nórdico. Bueno, simplemente no pude con él. No pude con él, estaba permitido abandonar, estaba permitido. Así que bueno, lamentablemente no pude y me pone súper mal porque me decepcionó, y es una autora de la cual esperaba un montón. Es lo mismo que si la autora de My Dark Vanessa publicara algo. O sea, su primer libro, My Dark Vanessa, es de mis libros favoritos de toda la vida, al igual que The Witch's Heart. Entonces obviamente si ella publica un segundo libro, mi hype va a estar al top porque espero lo mejor de ella y algo maravilloso. Entonces si no cumple esas expectativas, me va a poner mal, porque nada, me decepcionó. Así que bueno, básicamente eso fue todo. Bastante largo el video para hablar de 5 libros. Sí, más teniendo en cuenta que uno fue abandonado. Sí, pero bueno, qué sé yo, quizá me pintó la de explayarme un poquito más con las tramas. Hace mucho frío acá en Buenos Aires. Tipo,
Me estoy congelando porque estoy solo con este busito, pero la verdad es que no es muy estético salir con 20 capas de ropa y parecer como una especie de mastodonte así. Así que bueno, se hace lo que se puede. Así que bueno, nada, muchas gracias por ver y por estar. Y nada, nos estamos encontrando en otro video hablando de nerdeadas, libritos, literatura y demás cositas que ya saben que están siempre en el canal. Así que